De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia. Muy buenas noches a todos los amigos, a todas las personas que hoy nos están sintonizando una vez más en este espacio especial que le hemos llamado De frente a la Biblia. La semana pasada estuvimos comenzando la explicación del sistema de la predestinación que realmente desvela a muchas personas y que ha sido un tema de debate acalorado, un debate incandescente a lo largo de la historia entre los que son seguidores de esta creencia y los que son opositores de ella. Y la semana pasada comenzamos a comprender de qué se trata. Y explicábamos la semana anterior que la predestinación es una enseñanza que erróneamente se le ha atribuido a una persona llamada Juan Calvino, que fue uno de los digamos, más grandes exponentes de esta doctrina justo durante el tiempo de la Reforma, en el siglo XVI aproximadamente. Y entonces, cuando Calvino comienza a explicar este tema de la predestinación, la gente que no sabe, que no conoce la Biblia, erróneamente le adjudica a él la autoría de esta doctrina, al punto que la iglesia hoy en día se puede clasificar de alguna manera en seguidores de Calvino y no calvinistas en lo referente a la predestinación. La semana pasada comenzamos a mirar de que efectivamente la predestinación es bíblica. La Biblia habla de la predestinación. Es algo que no cabe duda. Lo vimos la semana pasada. Es un tema bíblico y lo comenzamos a analizar. ¿En qué consiste la predestinación? Pues en que Dios, desde antes de la fundación del mundo, decidió y escogió a las personas que serían salvadas y escribió sus nombres en el libro de la vida. Este libro de la vida, vimos ya, fue escrito antes de la fundación del mundo. Eso está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Estoy haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Y entonces en Apocalipsis 13:8 habla de que los moradores de la tierra van a adorar a la bestia, al anticristo, la van a adorar todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el rollo de la vida del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Este rollo se escribió antes de Dios crear la tierra, antes de Dios crear la humanidad, antes de que Adán y Eva siquiera pecaran. Dios creó, formó este libro, lo escribió, y en ese libro que la Biblia le llama el libro de la vida, escribió los nombres de todas las personas que Él salvaría. Esto se llama predestinación. Y lo miramos en Romanos capítulo 8, del versículo 28 en adelante, donde dice la Escritura que Dios escogió, a los que escogió predestinó, a los que predestinó llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Eso lo vimos la semana anterior, dando entonces todos los aspectos bíblicos necesarios para comprender que Dios en su sabiduría y en su omnisciencia, en su gran conocimiento de todas las cosas, antes de crear la humanidad, escribió un libro. Reitero y hago hincapié en esto porque es muy fundamental que todos nosotros logremos entender y comprender hasta dónde llega la gloria, la magnificencia, la anchura, la profundidad, la altura del conocimiento de Dios. A eso se le llama presciencia, la presciencia de Dios, es decir, el conocimiento previo antes de todas las cosas. Entonces Dios sencillamente escribe un libro que le llama el libro de la vida y colocó los nombres allí de las personas que salvaría o que serían salvas. Un día, cuando llega el momento, el día de la salvación,
Dios llama a esa persona y esa persona oye la voz del llamado y acude a él para entonces recibir en ese momento la salvación que ya Dios preparó desde antes de la fundación del mundo y que luego consumó esa salvación en la cruz del Calvario con su muerte expiatoria. Solamente el día en el que la persona que ya estaba escrita en el libro de la vida es llamada, para esa persona en particular, ese día la salvación se efectúa. De modo que no hay forma que un ser humano llegue a los pies de Cristo si Dios no lo predestinó, si no lo escogió, si no lo llama primero. No hay manera de que ningún ser humano llegue a los pies de Jesús. No hay nadie en esta tierra que voluntariamente lo busque. Antes la Biblia dice que todos se desviaron, todos se apartaron con el mismo propósito, con el mismo fin de pecar. No hay uno solo bueno, no hay una sola persona justa en la tierra. Eso está en Romanos capítulo 3, versículo 23. No hay ni uno solo, no hay quien busque a Dios, no hay nadie. Eso es lo que dice la Biblia y lo que vemos cada día. De modo que para que una persona, para que yo haya llegado a los pies de Cristo y para que cualquier creyente en Jesús haya llegado a los pies de Cristo, debió darse algo primero. ¿Qué es eso? Que Dios lo llame. Cuando Dios lo llama, la razón por la que lo llama es porque su nombre está escrito en el libro de la vida, el cual el mismo Dios escribió antes de la fundación del mundo, en su presencia y en su sabiduría eterna, para garantizar al que oye que ya Dios lo tenía seleccionado y lo tenía apartado para él mismo. Esto para muchas personas no tiene lógica, no tiene coherencia, pero eso fue lo que explicamos la semana pasada y el propósito es profundizar hoy el tema de la predestinación, seguir adelante con este tema en esta noche. Así que, dado ya el resumen y poniéndonos, digamos que en contexto lo que estamos hablando, hoy continuaremos hablando del tema de la predestinación. Ahora bien, ¿por qué? La pregunta que viene es, ¿por qué entonces, si Dios tiene personas escogidas, por qué entonces manda a Jesús a morir por toda la humanidad? Esa es la pregunta que para nosotros no tiene sentido. Vamos a mirar en la Biblia. Yo te invito a que me acompañes con tu Biblia, la palabra de Dios que tengas ahí a la mano, a tu disposición. Acompáñame, por favor. Esta cita ya la dimos, pero vamos a repasarla. 1 Timoteo capítulo 4, verso 10, la parte B. 1 Timoteo capítulo 4, verso 10. Y vamos a mirar también Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 23. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 18. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 27. Si no estoy mal. Reitero las citas. 1 Timoteo, capítulo 4, verso 10. ¿Ya la tienen? La otra cita que les di para que la vayan buscando es Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 18. La tercera cita que les di fue Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 28. Y la cuarta cita, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 27. Vamos a leer 1 Timoteo 4, 10, por favor. Porque para esto trabajamos arduamente y luchamos, pues hemos puesto la esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Okay, aquí dice que Jesús es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Si Dios tiene un libro en donde ya escribió los nombres de los que se salvarían, ¿por qué Jesús viene a morir por toda la humanidad? Es la pregunta. Vamos a tratar de responderla en esta noche. Vamos a ver qué dice Hechos, por favor. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 18 o el 28.
Y aún sobre mis esclavos y sobre mis esclavas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Ese es el 18. Vamos al siguiente. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Con tu qué? Presencia, Dice presencia. presencia. Síguelo leyendo, por favor. Ese es 2:28. ¿Sí? Varones hermanos, se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David que no solo murió, sino que también fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Pero siendo profeta, y habiendo sabido que Dios le juró irrevocablemente sentar en su trono al fruto de sus lomos, previéndolo, habló acerca de la resurrección de Cristo, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramó esto que vosotros veis y oís. Entonces miremos aquí, en este versículo, en este pasaje que acabamos de leer, dice la Biblia que el profeta David, el rey David y profeta, sabiendo de antemano por la revelación de Dios lo que acontecería, profetiza y anuncia que Jesús no quedaría en el sepulcro, sino que sería resucitado. La única manera en la que los hombres de Dios en la Biblia, como los profetas, pueden saber lo que ha de venir, lo que ha de acontecer, es porque Dios se los dice, Dios se los habla, Dios se los revela. Se los dice al pie de la letra. Y esto sucede, reitero, porque Dios ya lo conoce todo. Ya Dios lo sabe de antemano. Y como Él sabe lo que va a suceder, entonces anuncia eso que viene para la gloria de su nombre y para la alabanza de su nombre. De modo que cuando una persona, un ministro de Dios, un profeta de Dios, recibe de Dios la revelación, esa revelación sucede por causa de que el que le revela, es decir, Dios, ya conoce de antemano lo que va a pasar. Para Dios no hay nada oculto. Vamos al Hechos capítulo 3, por favor. 3:18 dice, pero Dios cumplió así lo que predijo por boca de todos los profetas, que Jesucristo debía padecer. Entonces Dios cumple lo que predice. Predecir es decir antes de que pase. Predecir es decir antes de. Cuando Dios anunció que Cristo padecería, lo hizo porque sabía que eso iba a pasar. Y cuando Dios lo dice, cuando Dios anuncia lo que viene, es porque Él ya lo sabe, lógicamente. Y así como Él lo dice, al pie de la letra, así debe suceder. Dios tiene un conocimiento absoluto y total del tiempo, tanto del pasado como del presente y del futuro. Vamos a Hechos capítulo 4, 27 en adelante. Pues en verdad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y la gente de Israel se aliaron en esta ciudad contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu designio predestinaron que sucediera. Y ahora, Señor, fija tu mirada en sus amenazas y da a tus esclavos para hablar. Sí, vamos a darnos léete el 27. Si lee el 27 otra vez, por favor. Pues en verdad Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y la gente de Israel, se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu designio predestinaron que sucediera. Miren lo curioso de esto aquí. Para los que piensan que la predestinación es un cuento o que es una invención de Calvino, la Biblia, una vez más, está definiendo que la predestinación es un asunto divino. Dios predestinó los hechos, Dios predestinó lo que debe suceder, lo que va a pasar, lo que va a acontecer. Todo lo que Él predestinó, es decir, todo lo que sucede en esta tierra, está sucediendo no porque el diablo quiere, no porque Satanás sea el príncipe del mundo, no porque hay hombres malos, no.
todo lo que está pasando es porque Dios predestinó que sucediera de esa manera y no va a suceder jamás de otra. Todo va a pasar exactamente como el consejo de Dios y como la sabiduría y la mano de Dios pródiga predeterminaron y predestinaron a que sucediera. Dios predestinó entonces a Jesús desde antes de la fundación del mundo a morir. Dios predestinó a Jesús a venir a la tierra. Dios predestinó a Jesús a ser golpeado, a ser vituperado, destrozado literalmente. Dios lo predestinó a derramar su vida en la cruz para que pudiera darle salvación a toda la humanidad. La salvación entonces, en la predestinación de Dios, el plan de Dios al enviar a Jesús es que Jesús muriera y derramara su sangre para salvar a todos los hombres, para liberarlos a todos. Aquí reitero lo que dije la semana pasada. Salvación es lo mismo en los términos bíblicos que liberación. Él vino a libertar a toda la humanidad de la maldición del pecado. Vino a libertar a toda la humanidad de la maldición de las tinieblas, de la maldición y de la corrupción que se produce por causa del pecado en la raza humana. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces Jesús vino a la tierra predestinado por Dios para él liberar a toda la humanidad de la muerte. Pero 1 Timoteo 4:10 dice, mayormente los que creen. Aquí es donde entonces pareciera que tomara un rumbo distinto la predestinación, que ahora ya no se nota global, sino que ahora dice mayormente a los que creen, porque es efectivamente precisamente los que creen, los que logran aceptar a Jesús en su corazón, los que tienen acceso absoluto y pleno a la gracia que Dios predestinó, que Dios determinó de antemano hacer fluir sobre la tierra para que la humanidad entera fuera librada de las garras de las tinieblas, fuera librada de la muerte y alcanzara la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, cuando miramos estos aspectos de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuando entendemos que Dios es el que tiene el control absoluto de todas las cosas, el que ha creído en el Señor debe tener paz, debe tener tranquilidad, porque, reitero, la única razón por la que estamos aquí hoy en la presencia de Dios es porque fuimos predestinados para ser lavados con la sangre de Cristo y para ser librados de la maldición de la muerte y para que nuestras vidas escapen de la ira de Dios que será derramada aquel día en el juicio del trono blanco. Ese tema lo trataremos en otra oportunidad. Hoy seguimos hablando entonces de la predestinación. ¿Qué pasa entonces con esta situación, este asunto? Dios predetermina lo que debe suceder. Dios determina y predestina a las personas que van a ser salvadas escribiendo sus nombres en el libro de la vida. De modo que no hay ninguna persona que pueda llegar a la salvación a menos que su nombre esté escrito en ese libro. Y la semana pasada explicábamos que no hay forma, no hay manera de que yo llegue hoy a la iglesia, llegue hoy a donde alguien esté predicando el evangelio, haciendo una suposición, haga la oración de fe y le pida a Jesús que escriba mi nombre en el libro de la vida y que Jesús lo escriba. Eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque el libro de la vida, dice la Biblia, fue escrito antes de la fundación del mundo. De ese libro ni se borra, ni se añade a nadie. Bíblicamente, nadie ha sido añadido y nadie ha sido borrado de ese libro desde el día que fue escrito. Ese libro se escribió y así quedó por toda la eternidad. Porque ese libro es testimonio, ¿sí? El libro de la vida es testimonio de la sabiduría y de la ciencia de Dios tan tremenda y tan terrible
que aquel día, el día del juicio del trono blanco, dice la palabra de Dios que se abrirá el libro de la vida para juzgar a todos los que están en aquel día, los que estén en aquel día delante del trono blanco. Estas personas que estarán allí en el día del juicio final, que estarán compareciendo delante del juez. El juez será Jesús. Los que estén compareciendo delante del juez aquel día, en el día del juicio del trono blanco, el libro de la vida se abrirá para que se den cuenta que la razón por la que están allí es porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Y entonces uno dice, caramba, Dios es malo. Mucha gente dice eso. Dios escogió a unos para salvarlos y a otros para mandarlos al infierno. No hay nada que yo pueda hacer si mi nombre no está escrito en el libro de la vida. Sí, efectivamente no hay nada que pueda hacer. Nadie que no esté escrito en el libro de la vida, no hay absolutamente nada que pueda hacer ahora que le dé un cupo o un acceso a ese libro de la vida para ser salvo. No va a pasar. De la misma manera, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, no hay nada en lo absoluto que tú quieras hacer que te borre. Y esta es la parte interesante y maravillosa de la gracia de Dios, que no es como muchos la malinterpretan. Muchos detractores de la predestinación dicen, es imposible que yo llegue a Cristo y luego me vaya a pecar, y porque mi nombre está escrito en el libro de la vida, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana y no me voy a perder. No, error. ¿Por qué? Porque explicábamos la semana anterior que toda aquella persona que esté inscrita en el libro de la vida, una vez que llega Jesús, no peca. Es decir, se aleja por la naturaleza divina que ha sido implantada en él, comienza a alejarse y comienza a apartarse todos los días de la inmundicia y del pecado y nunca jamás volverá atrás. Esa es la señal de un nuevo nacimiento. Esa es la señal de una vida genuina, arrepentida y convertida a Cristo. Aquel que vuelve atrás, aquel que pisotea la sangre de Cristo, aquel que tiene en poco la gloria y la gracia del Señor, la única explicación bíblica que resta para estas personas, ¿cuál es? Que nunca, jamás sus nombres estuvieron escritos en el libro de la vida. Y que la única razón por la que militaron en el Evangelio y asistían a la iglesia era porque tenían un buen deseo, un buen propósito, humanamente hablando, querían cambiar quizá, o tenían algunos otros intereses. Pero sencillamente sus nombres no estuvieron nunca escritos en el libro de la vida. Y cuando llega el momento decisivo, el momento de la verdad, esa persona no tiene nada que lo amarre, que lo aferre, ni que lo ancle a Cristo. ¿Por qué? Porque sencillamente nunca fue parte del pueblo de Dios. En apariencia sí, iba a la iglesia, de pronto con su corbata, bien vestido, bien peinado, con una Biblia grande, de pronto predicó, de pronto hizo milagros, de pronto hizo señales en el nombre de Jesús, de pronto hizo toda esta gran cantidad de cosas que hoy vemos. Pero realmente nunca su nombre estuvo escrito en el libro de la vida. Nunca fue salvado, nunca. Simplemente estuvo allí de relleno. Por eso recuerde usted, amado, que la Biblia dice que es necesario que en el plantío de Dios la cizaña y el trigo crezcan. El trigo, ¿a quiénes representan? Pues representan a los hijos de Dios. Pero la cizaña que crece en el mismo lugar, juntamente con el trigo, representa a los hijos del maligno, es decir, los que nunca fueron salvados, pero crecieron y estuvieron en el mismo lugar, con la misma apariencia física de los otros, con la misma apariencia externa de los otros. Y por eso en la parábola del trigo, la cizaña, el dueño del campo le dice a los labradores, a los que ciegan, le dicen, no arranquen la cizaña ahora, porque si arrancan la cizaña, arrancarán también el trigo, porque cuando están creciendo no se pueden diferenciar. El trigo y la cizaña son exactamente iguales, no se pueden distinguir. Pero cuando pasa el tiempo,
cuando llega el tiempo del fin, cuando llegue el momento definitivo, lo que estoy hablando ahorita, el trigo en sí mismo, el grano del trigo es tan pesado que hace que el trigo se incline, el trigo se dobla. El peso del grano hace que el trigo se doble, pero la cizaña no tiene ese peso y la cizaña sigue creciendo y crece erguida hasta arriba. Y de esa manera, el trigo está postrado y la cizaña está altiva. Y allí, en ese momento final, es en donde los labradores pueden distinguir el de Dios y el que no es de Dios. Distinguen el trigo de la cizaña. Y entonces, cuando ya el trigo ha alcanzado su madurez y se dobla, es cuando arrancan a la cizaña, porque es evidente dónde está. No se pueden confundir. De la misma manera, en la iglesia de Dios, hay muchos que son trigo y hay muchos en la iglesia de Dios hoy en día que son cizaña. Y usted los ve y tienen la apariencia de trigo. Parece que son de Dios, parece que hacen el bien, parece que son consagrados, parece que son muy entregados y devotos a la fe, parece que son esto y aquello. Pero llega un momento en donde alcanzan el tiempo de la decisión definitiva y ese día simplemente son arrancados, son quitados de ella. Y entonces aflora lo que siempre fueron. Dejan de mostrar la apariencia de trigo porque ya no se pueden confundir y muestran completamente su naturaleza de cizaña, y es cuando todo el mundo los ve y dice: ay, pero mira, yo pensaba que esa persona, y mira, después de ser salvo ahora pisoteó la sangre del cordero. No, realmente, pega bien, realmente nunca, jamás fue salvo, nunca. Simplemente estuvo allí como un relleno, simplemente creció como cizaña al lado del trigo, pero llega un momento en donde Dios dice: basta, es suficiente, y entonces esa cizaña es arrancada. Esa es la razón por la que no podemos confundir de ninguna manera ni interpretar que la predestinación es una alcahuetería, porque así muchos la han querido entender, de que si mi nombre está escrito en el libro de la vida, entonces yo puedo hacer lo que me plazca, porque igual estoy inscrito ahí. Nunca me voy a perder. Cuán alejado de la verdad es esa expresión. La realidad, ¿cuál es? Que si yo estoy inscrito en el libro de la vida, el día que Dios me llama y vengo a su presencia, a partir de ese día mi vida comienza a transformarse y nunca, jamás me apartaré del Señor. Lo vimos la semana pasada, Romanos también, capítulo 8, donde dice que ni la vida, ni la muerte, ni lo ancho, ni lo profundo, ni los ángeles, ni el frío, ni la espada, ni el hambre, ni la desnudez, ni la enfermedad, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada podrá apartarme del amor de Dios. Es decir, nunca una persona que ha recibido de Dios el llamado para la salvación, jamás, nunca, de manera indiscutible, desde el punto de vista bíblico, nunca esa persona se podrá apartar de Dios, aunque quiera hacerlo. Hablando hipotéticamente, aunque quiera blasfemar, aunque quiera alejarse de Dios, aunque quiera dejarlo todo e irse al mundo, irse a pecar, irse lejos de la presencia de Dios, aunque lo quisiera, no puede hacerlo porque su naturaleza está siendo mudada, transformada en un nuevo ser. Por eso segunda de Corintios 5:17 dice que de modo, vamos a leerlo por favor, segunda Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, o nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Eso es inevitable. Decíamos la semana pasada, nadie puede evitar, nadie que llegue a Cristo puede evitar ser transfigurado, ser transformado por la gloria de Dios. Nadie lo puede evitar. Es algo que tiene que darse porque es Dios el que lo hace. Vamos a ver qué dice. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí han sido hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, aquí han sido hechas nuevas.
Entonces, esta es la realidad que enfrenta la iglesia y las personas que han creído en Jesús. Que la única razón por la que estamos aquí es porque fuimos predestinados. Es porque Dios nos escogió. ¿Es acaso Dios entonces injusto? Hay un capítulo, en Romanos capítulo 9, vamos a buscarlo por favor, Romanos capítulo 9, habla de la escogencia de Dios para Israel. Vamos a leer desde el versículo, creo que podemos leer desde el 10. Por favor, vamos a leer de ahí en adelante acerca de cómo Dios hace lo uno y hace lo otro. Y no solo esto, sino también al concebir Rebeca de uno, de Isaac nuestro padre, porque aun cuando no habían nacido ni habían hecho algo bueno o ruin, para que el propósito de Dios permaneciera conforme a la elección, no por obras, sino por el que llama, le fue dicho, el mayor servirá al menor. Mira lo curioso de eso, es que está hablando acerca de los hijos de Rebeca, ¿sí? Está hablando de los hijos de esta mujer que tenía en su vientre, tenía entonces a Isaac. ¿A quién tenía? ¿Cuáles eran los hijos? Isaac. ¿Isaac es hijo de quién? ¿De Rebeca o de Sara? Isaac es hijo de Sara, hijo de Abraham. Pero Rebeca es la esposa de Isaac. Dios llama a Isaac el hijo de la promesa y sobre Isaac derrama toda la bendición de la genealogía, de la simiente santa que vendría. Y luego cuando Isaac va a ser padre, ¿sí? Con Rebeca, Rebeca resulta que tiene dos hijos en su vientre. Gemelos, dice la Biblia que son gemelos. Y entonces sucede algo, que aún estaban los dos hermanos en el vientre, aún estaban allí, bueno, no eran gemelos, eran mellizos de hecho, eran mellizos. Aún estaban los dos hermanitos, los dos bebés, estaban en el vientre de Rebeca. Y dice la Biblia que para que Dios mostrara su gloria, no por las obras de un bebé ni por las obras del otro bebé para escogerlos, sino que por su gloria y por su gracia llamó a uno de ellos antes de que hicieran bien o antes de que hicieran mal, mostrando que la escogencia de Dios no es por nuestras obras, ni porque hagamos bien ni porque hagamos mal, sino que Él nos escoge simplemente porque quiere. ¿Vale? Entonces, como Él quiso, escogió al menor. Debió haber escogido el mayor según la creencia humana. El mayor, el primogénito, siempre es el heredero. Pero Dios ese día dijo, no va a ser el mayor, va a ser el menor. Entonces a Dios le plació darle la primogenitura al menor. ¿Quién es el menor? ¿Cuándo nació? Jacob. Dios le entrega la primogenitura a Jacob, el menor, y se la niega a Esaú, que es el mayor. ¿Sabe cuántas personas y cuántos predicadores han dicho de que Jacob le robó la primogenitura a Esaú? Eso significa que ese predicador no tiene ni idea de lo que está hablando. Jacob nunca le robó la primogenitura a Esaú. Esaú nunca le vendió, nunca rechazó la primogenitura. ¿Por qué? Porque nunca la tuvo. Él creía que la tenía. Esaú toda la vida creyó que tenía la primogenitura y tenía el derecho a heredar. Jacob toda la vida creyó que el primogénito era su hermano. Isaac toda la vida pensó que Esaú tenía la primogenitura, porque eso era lo lógico. La única que sabía que la primogenitura no era de Esaú, sino de Jacob, fue Rebeca. Rebeca supo, porque Dios le habló a Rebeca y le dijo, no tengas miedo, no tengas temor de que los dos niños pelean dentro del vientre como luchando, porque lo que hay en tu vientre son dos naciones, son dos pueblos grandes. Pero yo escogí al menor. Oye, explícame eso. Dios le dice, yo escogí al menor para que sea el más grande. Y al mayor, al que van a ser primero, lo escogí
para que sea el esclavo de su hermano. Entonces, lógico, Esaú nace Jacob, crecen bajo toda la, digamos, el engranaje social que dictamina que Esaú es el heredero. Y él estaba feliz con eso. Isaac estaba feliz con eso. Pero Rebeca sabía lo que Dios le había hablado. Rebeca sabía que Dios le había dicho: el primogénito no es Esaú, el primogénito es para mí, Jacob. Pero lógicamente todo el mundo tiene una conciencia distinta y entonces sucede lo que sucede. Usted conoce la historia. Esaú viene con hambre y Jacob le dice: dame tu primogenitura. La gente piensa que el día que Esaú le dice: toma la primogenitura que no la quiero y dame la comida y yo me la como, la gente piensa que eso fue lo que le valió a él perderla. Si nos ponemos desde la perspectiva de Dios, de la predestinación, sencillamente Esaú nunca la tuvo. Ese hecho fue lo que hizo evidente al mundo que no conoce, evidentemente no conoce a Dios y no conoce la presencia de Dios. Ese hecho de él decir: te doy mi primogenitura y dame la comida y yo me la como. Ese acontecimiento fue lo que hizo que la gente dijera: claro, él la cambió. Él era el primogénito y la cambió porque tenía hambre y no la valoró. Por eso fue que pasó. La gente piensa eso. Y es válido. Y es válido. Y ese Jacob es un aprovechado. Lo estafó. Es válido que la gente piense eso. Cada quien puede pensar lo que bien le parece. Pero cuando vamos al origen de todo esto, lleguemos al momento preciso. Horas antes del parto, los dos bebés están peleando. Ninguno ha nacido, ninguno ha hecho bien, ninguno ha hecho mal. Rebeca está preocupada y Dios le habla y le dice: no te preocupes, Rebeca, tienes 2 naciones en tu vientre y yo escogí al menor para que sea el primogénito. ¿Quién lo escogió? Es la pregunta. ¿Quién lo escogió? ¿Será que Jacob maquiavélicamente diseñó una estrategia y un plan para robarle la primogenitura, como si la bendición fuera algo que se alcanza por méritos humanos? ¿Quién puede obligar a Dios a bendecirlo? ¿O quién obliga a Dios para que me vaya mal? Nadie. Nadie puede obligar, cohesionar, amenazar o empujar a Dios a hacer algo. Dios ya había determinado en su presencia que el menor fuera el más grande. Y cuando digo el más grande, Jacob, me refiero a Israel. Dios había determinado que Israel fuera el hijo de Dios mayor y más grande de toda la tierra. Dios lo escogió así desde antes de Jacob nacer. Jacob no estafó a nadie. Jacob no usurpó a nadie. Jacob no obligó a nadie a darle algo que tuviera. Sencillamente Jacob toda la vida, desde que Dios dio la palabra en el vientre, fue el portador bendito de parte de Dios de la primogenitura y de la bendición que vendría sobre su vida. Esaú nunca la tuvo. Lo que pasó en la vida de ellos, reitero, y ojalá usted no se pierda el próximo programa porque seguiremos hablando de la predestinación. Lo que sucedió en la vida de Jacob y Esaú durante su tiempo cronológico, durante su día a día en la vida, todas las cosas que pasaron, sucedieron para que el mundo fuera testigo de lo que ya Dios había determinado de antemano. ¿De qué fue testigo el mundo? El mundo fue testigo de un hombre como Esaú, que nunca valoró el derecho de la primogenitura de nacimiento. Nunca lo valoró, nunca lo tuvo en cuenta. El mundo se dio cuenta de que Esaú la tuvo en poco. El mundo se dio cuenta de que Esaú se la cambió a Jacob por un plato de lentejas. El mundo se dio cuenta de que Rebeca disfrazó a Jacob para que Isaac le diera la bendición, porque Isaac no sabía el cuento. Isaac quería bendecir al que tenía la herencia, a Esaú. El mundo se dio cuenta de esto. Y al final, cuando Isaac bendice a Jacob, y otro día hablaremos de este tema porque hay algunos aspectos muy interesantes en la conversación que Isaac tiene con Jacob antes de bendecirlo.
Y es en ese momento cuando Dios bendice a Jacob y luego llega Esaú, le dice, bendíceme Padre a mí también porque yo soy tu hijo. Isaac le dice, ya toda la bendición se la he dado a tu hermano. No tengo nada que darte a ti. El mundo se dio cuenta de eso. Pero cuando nos salimos del tiempo, del cronos, y nos colocamos en la posición donde Dios está, lo único que podemos ver fue lo que Dios predestinó que sucediera. Y sucedió tal como Dios lo planificó y tal como Dios lo eligió. La razón por la que Esaú hizo todo lo que hizo, la razón por la que Rebeca hizo lo que hizo, y porque Isaac hizo lo que hizo, y porque Esaú hizo lo que hizo, todos ellos vivieron su vida en torno a cumplir el plan y el propósito que Dios había predestinado antes de que ellos nacieran. ¿Sí? ¿Se lo explico? Entonces no había manera, absolutamente no había manera que Esaú no despreciara la primogenitura. Tenía que hacerlo porque ya Dios lo había determinado. No había forma de que Jacob no la quisiera porque ya Dios lo había hecho nacer con el deseo de alcanzarla, humanamente hablando. Pero ya Jacob la tenía. Él era el heredero y sobre él tenía que caer la bendición de Isaac. Y hay muchos temas más al respecto en ese. Vamos a ver si leemos otro versículo de esos de Romanos, que estamos leyendo el capítulo 9, después de esa parte del versículo que leíste. Si quieres leerlo de nuevo y entramos en el contexto del siguiente versículo. Y no solo esto, sino también al concebir Rebeca uno de Isaac, al concebir Rebeca de uno de Isaac nuestro padre, porque aun cuando no habían nacido ni habían hecho algo bueno o ruin para que el propósito de Dios permaneciera conforme a la elección, no por obras sino por el que llama, le fue dicho, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Continúa? Sí. ¿Qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia de Dios? De ninguna manera. Ciertamente a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que me compadezca. Así pues, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Con eso cerramos, un versículo maravilloso. Cerramos hoy, porque este tema apenas está comenzando a desenvolverse, el tema de la predestinación. ¿Con qué se cierra? Dice, no había hecho ni Jacob ni Esaú, ninguno de los dos había hecho mal o bien para justificar la elección, porque la elección no es por obras. Dios no elige a una persona por lo bien que sea o por lo bueno que sea. Y Dios no aborrece a una persona porque sea malo. No es por obras que recibimos el llamado, no es por obras que recibimos la gracia, sino por causa del que me quiere llamar. Si Dios me quiso llamar, no importa qué tan malo o qué tan ruin sea, o no importa qué tan bueno sea, si Dios me quiere llamar, me llama. Y si me llama, me perdona, y si me perdona, me salva, y si me salva, me justifica, y si me justifica, me glorifica. Eso es lo que hace Dios. Y puede que no sea una persona mala delante de los ojos de los hombres. De pronto me porto bien, de pronto hago las cosas lo mejor que puedo, pero Dios sencillamente no quiere nada conmigo. Y por eso viene la pregunta del apóstol Pablo. Entonces, ¿hay injusticia de parte de Dios en esto? Y él mismo responde, en ninguna manera. Porque está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y porque le dijo a Moisés, yo tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. De modo que no es del que corre y no es del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Esto confirma lo que hemos hablado la semana pasada y la noche de hoy, de que la razón por la que tú y yo hemos llegado a los pies de Cristo no es porque querramos, y la razón por la que hemos permanecido a los pies de Cristo no es porque corramos para lograrlo. La razón por la que estamos aquí es porque Dios tuvo
ha tenido y tendrá misericordia de todos aquellos a los que Él llamó, a los que Él escogió. No hay forma de que una persona quiera ser salvo y lo alcance. No hay forma de que una persona se esfuerce corriendo en obras para agradar a Dios y lo logre. No hay manera, eso no sucede así. Sencillamente, si Dios quiere, lo alcanzas. Si Dios quiere, eres salvo. Si Dios te escoge o si Dios te escogió, eso es lo que va a pasar y no hay forma de que suceda diferente. Veremos más adelante, de pronto ya se nos acabó el tiempo hoy, veremos más adelante cómo de la misma forma en la que no es por obras para alcanzar la gracia inefable y la misericordia salvadora del Señor, de la misma forma no hay manera que yo pueda huir o escapar de la predestinación que Dios ya fijó sobre mi vida. Es decir, si Dios tuvo misericordia de mí y Dios se compadeció de mí, no hay nada que a mí se me ocurra o que quiera hacer para evitar que Dios se apiade de mí y tenga misericordia de mí y se compadezca de mí. Sencillamente, si Dios nos escogió para esto, debemos darle gracias al Señor y debemos darle gloria a su nombre, porque nos salvó antes de nosotros nacer, sin haber hecho bien y sin haber hecho mal. Dios nos escogió en su infinito amor y misericordia, simplemente porque quiso hacerlo, y porque lo quiso, escribió nuestros nombres en el libro de la vida. ¿Hay injusticia en eso? En lo absoluto. No hay injusticia. Y veremos el por qué la próxima semana. ¿Por qué no hay injusticia en la escogencia de Dios para salvación? ¿Por qué no la hay? La próxima semana, Dios mediante, si Cristo no ha venido, estaremos una vez más aquí en De Frente a la Biblia con ese tema de la predestinación. Vamos a ver si hay algún comentario, alguna pregunta. Algo que la iglesia o los hermanos o las personas hayan querido opinar, y los tendremos en cuenta si hay alguna inquietud para cuando terminemos la enseñanza de este tema de la predestinación. Adelante. Florelia Céspedes pregunta, ¿qué es mayor, la elección o la predestinación? Alcira Isabelí Dueña pregunta, ¿entonces Dios hizo acepción con Esaú? Son las dos preguntas que hay, nada más. Y Alex Pérez pregunta, ¿y la cizaña también puede ser bautizada? Esas son las tres preguntas. Sí. Bueno, ¿qué es mayor, la elección o la predestinación? Hacen parte de lo mismo, hermana Florelia. Dios elige y predestina. Sí, la razón por la que una persona es predestinada es porque Dios lo eligió. Y todo se basa en la elección de Dios. Dios elige y después que elige, predestina. Entonces, una cosa lleva a la otra. Eso está en Romanos 8:29. A los que eligió, o a los que escogió, hace referencia a la elección, a los que escogió, predestinó. Eso es lo que aparece en la palabra, hermana Flor. Gracias por tu pregunta. Hermana Alcida, ¿Dios hizo acepción de personas con Esaú? No, porque dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. No las hace. Entonces Dios no hace acepción, sino que Dios hace elección. Una cosa es desestimar a alguien y otra cosa es elegir a alguien. Son dos cosas muy distintas. Dios eligió, y la próxima semana espero tener tiempo para poder explicar cómo Dios elige, cómo Dios hizo la elección desde antes de la fundación del mundo para justificar su justicia. Esta es la parte que la mayoría de las personas ignora. La mayoría de las personas piensa que Dios elige a dedo. Tim Marín de doping, güey, agarra este lo elijo. Y los demás, Señor, nada. Entonces, ¿cómo hace Dios para elegir a una persona? ¿Qué impulsa a Dios a elegir a Jacob y a aborrecer a Esaú? ¿Qué lo impulsa a eso? Eso Dios mediante lo veremos la próxima semana si tenemos tiempo. Pero lo que sí le puedo decir ya hoy, justo ahora, es que Dios en ningún momento hizo acepción de personas desestimándolo porque le dio la gana, sino que Dios hizo una elección. Eligió entre Jacob y Esaú, y eligió a Esaú por una razón y un motivo, el cual Dios en su presencia conocía. Y eso lo hablaremos la semana que viene con la ayuda de Dios. Hermano Alex, gracias por tu pregunta también. Hermana Alcira, gracias por la pregunta. La pregunta de Alex es si la cizaña se bautiza. Claro, la cizaña se puede bautizar porque cuando la cizaña quiere,
entrar a la iglesia y ser parte de la plantación de Dios, se bautiza. Y yo me bautizo, pero reitero, el bautismo en aguas no hace la diferencia para una persona que es cizaña, que nunca fue llamada. Cualquiera se puede bautizar en aguas. Cualquiera puede llegar a confesar a Jesús en un bautismo en aguas y meterse de cabeza y bañarse y salir y decir, ya me bauticé, soy iglesia de Cristo. Cualquiera puede hacerlo. Y eso no cambia en lo absoluto la elección de Dios. ¿Sí? La elección de Dios no la cambia en bautizo. Como explicaba ahorita explicaba, la elección de Dios no la cambia el plato de lentejas. La elección de Dios ya fue. Y no hay nada que yo pueda hacer ahora para alterar el pasado. Cuando Dios eligió y cuando Dios escogió, lo hizo una vez y para siempre. No hay nada que hoy se haga para cambiarlo. Entonces los que son cizañas y se bautizan no cambian la elección de Dios. Ya Dios los dejó a un lado, no los eligió para salvación. Bautícense todo lo que quieran. Hagan la oración de fe todo lo que quieran. Prediquen todo lo que quieran. Hagan la obra de Dios todo lo que quieran. Eso no va a cambiar la elección que ya Dios hizo. Y eso lo vamos a ver, reitero, cuando estemos estudiando el cómo Dios elige. Ojalá Dios nos permita, el Señor, la próxima semana entrar en ese tema, porque esto se pone más interesante cada vez. De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia,